Ahora, bueno. ¿Se oye algo? Me siento muy raro con esto en la oreja, ¿eh? Si somos cuatro. No, no, si me da igual. Si yo, cuando digáis, no sé. Pero pasa, ¿tú quieres hablar o...? Toma. ¿Empezamos ya o no? Ah, vale. Pues venga, empezamos ya. Antes nos tomamos la cerveza. Empezamos ya. Yo por mí ya, vamos. ¿Quién empieza? ¿Tú? Empiezo yo. Joder, me ha puesto esto, digo yo que empiezo. Bueno, vamos a empezar el taller. En primer lugar va a hablar Nicolás Cifuentes, que es jefe de servicio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que nos va a hablar del tema que tenéis. Bueno, el tema de especies invasoras. Pues desgraciadamente lo que vamos a hablar son de problemas ambientales que tenemos. Parece ser que en España, pues en los últimos años cada vez tenemos más tipología de problemas ambientales. Posiblemente sea debido a que geográficamente la península se encuentra donde se encuentra, a que nuestro medio natural lo hemos transformado tanto que para conseguir este nivel de vida ahora tenemos las consecuencias de los diferentes problemas ambientales, al cambio climático y, por supuesto, a este caos geopolítico, crisis económicas y todo esto, ¿no? Todo eso hace que cosas que han ocurrido siempre, como es el tema de las especies invasoras o de las invasiones que se dan en condiciones naturales en la naturaleza, en las últimas décadas haya pasado a ser un problema de primer orden desde el punto de vista medioambiental. Las especies exóticas invasoras, en este momento, está reconocido que es el segundo problema en importancia o la segunda causa de pérdida de biodiversidad. La primera sería la destrucción directa de los hábitats. Sin embargo, aun siendo ahora un problema a nivel planetario tremendo y ocasionando unos daños directos económicos y ambientales bestiales, la población no tiene esta sensación, no está interiorizado entre la gente como un gran problema medioambiental. Lo sabemos, bueno, aquí somos cuatro, así que ¿qué os voy a decir? Si esta charla fuera de incendios forestales, esto estaba lleno. O sea que todavía, aunque esto va a más y va a ser uno de los principales problemas, ya lo es, todavía no está muy asimilado en la sociedad. Esto como consecuencia, ¿qué es lo que conlleva? Que no se están aplicando todos los medios necesarios para afrontar seriamente el problema de las especies invasoras. Vamos, hablando vulgarmente, que le importa a muy poca gente. Sin embargo, estamos observando ahora, desde hace 10, 15 años, que los daños económicos, aunque los daños ambientales sean muy importantes, que los daños económicos también lo son. ¿Por qué tenemos en los últimos años, hemos observado que una serie de especies exóticas invasoras, no todas, que determinadas producen estos daños? ¿Por qué hay tantos problemas de este tipo? Bueno, en gran medida se debe a la globalización. Ahora mismo, a diferencia de hace siglos, podemos coger cualquier especie animal o vegetal de cualquier parte del planeta y de una forma instantánea soltarla en otra parte del planeta. Esto, lógicamente, lleva a las consecuencias. Muchas veces no ocurre nada. La mayor parte, el 99,9% de esas especies se mueren donde sea. Pero de vez en cuando ocurre algo con alguna especie que da lugar a lo que luego vamos a ver de las especies exóticas. Pero además, se debe también a que hemos alterado tanto los hábitats donde soltamos estas especies, que estas especies son capaces de realizar esa invasión, porque se encuentran en un hábitat que no es capaz de defenderse, donde las especies autóctonas, ese equilibrio del ecosistema se ha visto alterado, un hábitat que está roto o que es muy frágil y que no tiene capacidad para defenderse de la invasión de otras especies. Y esto es, para mí, posiblemente de toda la charla de hoy, lo más importante. Y a esto se añade también el cambio climático. Lógicamente, a toda esta problemática le añadimos que yo creo que ya todo el mundo reconoce que hay cambio climático o que algo pasa con el clima, y si ya de por sí los ecosistemas se tienen que adaptar al cambio climático, si además alteramos el ecosistema y si además soltamos una especie invasora que suele venir de unos climas más parecidos a la tendencia del cambio climático, bueno, pues tenemos ahí un caldo de cultivo que justifica el porqué de todas estas especies invasoras. ¿Cuáles son los principales problemas que generan las especies invasoras? Pues lógicamente los problemas de carácter ambiental. Pues hay de todo, ¿no? Nosotros vamos a hablar sobre todo de ecosistemas de río o humedales, pero realmente
la charla de hoy valdría para cualquier otro ecosistema. Estas se puede mandar a cualquier sistema, ¿no? Problemas ambientales, pues bueno, pues fundamentalmente afectan a la biodiversidad, pues puede, en el caso del agua, pues bueno, pues puede afectar a la cadena trófica, puede bloquear la interfase agua-aire, la presencia de oxígeno disuelto, todo tipo, ¿no? La eutrofización, etcétera, etcétera. Pero lo más importante serían a la biodiversidad, que esto pasaría en general en cualquier ecosistema, y también a los servicios asociados al ecosistema, ¿no? Los ecosistemas dan servicios y dan beneficio también, ¿no? Que se ve afectado. Problemas de carácter social, bueno, pues están desde los usos recreativos, están las alarmas sociales que a veces se producen cuando hay grandes explosiones, pero aquí los más importantes es que las especies invasoras pueden producir problemas de seguridad grave en determinadas infraestructuras, hay especies invasoras que tienen un cierto potencial de riesgo, o también de salud a las personas, pueden transmitir enfermedades o etcétera, ¿no? Directamente o indirectamente. Y luego lo más importante, los económicos, porque es que en este mundo, si no se traduce todo en economía, aquí no se hace nada, ¿no? Pues problemas económicos. Hay especies invasoras, no todas, que producen efectos económicos muy importantes. Efectos económicos potenciales, es decir, que si no se controlan producen unos daños tremendos, como por ejemplo afectar a una zona regable, hundir un mercado, una zona regable, como veremos luego con el camalote, o efectos económicos directos porque hay que invertir dinero para controlar eso y estás gastando dinero para evitar un daño mayor, ¿no? Pero hay de todo, pues especies que taponan conductos, especies que anulan el uso de infraestructuras, especies que luego se transforman en plagas en los cultivos, daños ambientales, daños económicos directamente. Desgraciadamente esa es la parte más importante, porque seamos sinceros, si no hubiese un daño económico directo, estas administraciones que tenemos alrededor, y lo digo a título personal, si quieres, pues no gastarían ni un puñetero duro, porque seamos sinceros, la vida es así, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ocurre con las especies exóticas invasoras? Bueno, aquí hay que tener en cuenta que realmente especies exóticas hay muchísimas. De hecho, la Unión Europea habla de que en Europa hay en torno a unas 12.000, pero no todas las especies exóticas o alóctonas llegan a ser invasoras, solamente algunas tienen este factor que se denomina de invasión, que son capaces de hacerse dueñas de un ecosistema, ¿no? De esas se calcula que aproximadamente entre un 10 y un 15% de estas especies alóctonas son invasoras. Siguen siendo muchas, con lo cual, desde el punto de vista de gestión, no se puede uno plantear, vamos a controlar todas las especies invasoras. Eso es muy ingenuo, eso es una... Vamos, yo no sé. Desgraciadamente eso es lo que ha hecho la legislación española, a mi juicio, ¿eh? Sin embargo, la legislación europea se ha centrado en aquellas especies exóticas invasoras realmente preocupantes para la Unión Europea, como si fuese una región, la Europa, una región de todas las especies exóticas invasoras, reconociendo que no me puedo hacer cargo de todas. Para que esto sea efectiva esta legislación, me voy a centrar solamente en aquellas que realmente nos preocupan por razones ambientales, económicas o sociales, no en todas, porque es inabarcable. Cuando tú haces una legislación y lo quieres abarcar todo, pues luego eso no hay quien lo lleve a la práctica, ¿no? Y de eso sí que tenemos experiencia. El problema de las especies invasoras es la rapidez con la que se produce esta invasión. Se producen unos efectos en ecología que son prácticamente instantáneos, son muy rápidos, mucho más rápidos que la capacidad de reaccionar de la propia administración. Para cuando tú quieres hacer algo, esto ya se nos ha ido de las manos. Lógicamente, si nosotros hacemos un estudio y tenemos especies no presentes en una determinada región, si nosotros empezamos a estudiar ya qué especies tenemos por ahí, que a lo mejor el día de mañana pueden entrar en nuestra región y empezamos a tomar medidas de prevención, aquí entramos en una cosa que es relativamente barata y es muy efectiva. Pero claro, es muy efectiva, pero nadie sabe cómo es de efectivo, ¿no? Es como la prevención de incendios, lo que decimos todos, lo que todo el mundo sabe, ¿no? Nadie gasta en prevención de incendios porque no es vistoso, porque sí, evitas un incendio, pero eso nadie se entera. Lo que mola es decir que lo he apagado, no sé si me explico, ¿no? Pues pasa lo mismo con las especies invasoras. Lo mejor es la prevención, pero es lo más barato, es lo más efectivo, pero como no puedes venderlo bien, pues no se hace prevención prácticamente. Claro, una vez que entra una especie invasora, por lo menos el segundo paso es inmediatamente, nada más entrar, yo actúo. Y en ese primer momento también, con relativamente poco esfuerzo, puedes controlarlo. Si yo, nada más entrar en un punto,
si lo hubiéramos sabido en el año 2004, cuando entra el camarote, cuando ya ves la primera planta de camarote, te la cargas, de verdad, aunque tengas que gastar ahí 4 perras, te evitas el luego estar gastando dinero todos los años, ¿no? Bueno, pues esto también es muy difícil. Hay que localizarlo, tiene que ser inmediato y hay que ser lo suficientemente ágil para hacerlo de forma inmediata. Yo creo que aquí todos trabajáis para la administración de una u otra forma y esto también es muy difícil, pero es lo que hay que hacer. Y esto es lo que te dice la normativa europea, ¿no? Claro, cuando ya lo que tenemos es una especie que ya ha crecido y es bastante abundante, lo único que podemos hacer son medidas de contención y de control, que no vaya a más de donde está, que es lo que estamos haciendo ahora con muchas de las especies que tenemos. Esto ya requiere una inversión anual, requiere dinero de aquí al año 3000 y pico, y traca, ¿no? Y cuando ya se nos ha ido de las manos y la tenemos en todos lados, como muchas especies que están generalizadas y andan por todos lados, lo único que podemos hacer es actuar de protección, para disminuir un poco los daños que produce. Y no podemos hacer nada más, no podemos ser ingenuos y decir que la vamos a erradicar, así, de la noche a la mañana. ¿Vale? Esto, básicamente, yo creo que todo esto lo sabéis todos de sobra. Bien, no todas las especies alóctonas son invasoras. Para que esto ocurra tiene que darse una serie de procedimientos. Hay que decir que el concepto de invasión se puede producir con especies incluso autóctonas. Nosotros tenemos un ecosistema y por lo que sea se ve alterado el ecosistema, hay determinadas especies que se ven beneficiadas porque desaparecen depredadores o competidores. Entonces se hacen una labor de invasión, son especies oportunistas, tenemos muchos ejemplos, ¿no? Hacen una, aunque sean... Pues te digo esto del autóctono y lo alóctono, en el medio ambiente no sé, tenemos un racismo con estas definiciones, pero es verdad que la mayor parte de las especies que realizan actuaciones invasoras, las más dañinas, tienen esa característica que son alóctonas, que suelen venir de un sitio muy lejano al hábitat donde reciben, ¿no? Entonces vamos a hablar de especies alóctonas invasoras. Para que una especie realice este tema invasor, tiene que llegar. ¿Cómo llega? En condiciones naturales, vale, de acuerdo, lo llevan haciendo desde siempre, todas las especies van invadiendo ecosistemas generalmente por proximidad. Aquí el problema es cuando actúa el hombre y suelta una especie de golpe y hace una introducción, ¿no? Una vez que se mete esa especie, y esto ocurre mucho, pues muchas mueren directamente, muchísimas. Tú sueltas un cocodrilo, ¿no?, en el embalse de Orellana y no sé cuánto durará. Bueno, no sé, un cocodrilo igual dura más. Pero algo así, ¿no? Sacaron uno hace poco, ¿no? Un cocodrilo o algo. Vale. Pueden llegar a aclimatarse, es decir, que pueden vivir, pero no pueden reproducirse. Bueno, pues cuestión de tiempo la especie desaparece. El problema ya cuando ya hay es capaz de reproducirse e incluso, ya no solamente capaz de reproducirse, sino que además de reproducirse, digamos que se hace dueño del ecosistema, ¿no? Que sería aquí. Aquí estaríamos ya en fase, esto sería una invasión, en el caso de una especie alóctona agresiva. Hay especies que son invasoras, que no producen un daño muy alto, y hay otras especies invasoras que producen un daño bestial. Y esto lo vamos a ver en los próximos años, va a ser uno de los principales problemas que tengamos. Luego, hay especies que ya llevan tanto tiempo, y conocemos algunas, que acaban de alguna u otra forma llegando a un equilibrio con el ecosistema. Bueno, pues ahí están, son invasoras, en su momento eran muy dañinas, y ahora más o menos el ecosistema se ha adaptado, o ellas al ecosistema, y ahí la tenemos. Y serán más o menos dañinos, pero para mí no es del grupo de especies exóticas invasoras preocupantes. Y además lo digo claramente, para mí el cangrejo rojo no estaría en este grupo, no sería una especie exótica invasora especialmente dañina, ni la carpa, ni el black bass, ni el lucio. Eso es otra cosa, que luego hablaremos de ello. Pero yo estoy hablando de especies que producen daños gordos a la salud, al riesgo y a las personas, como el camalote, que todos conocemos, como el mejillón cebra y como otra serie de especies. ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, pues hay 3 métodos clásicos de lucha contra especies invasoras, pero realmente hay 4, pero todo el mundo habla de 3. Están los métodos físico-mecánicos, que es, bueno, pues a lo bestia. Voy a perseguir a la tortuga tal o voy a sacar el camalote con máquinas y con medios humanos, ¿no? Eso es caro, es relativamente efectivo, pero es muy caro. Están los métodos químicos. Claro, el problema de los métodos químicos es que tú estás actuando sobre ecosistemas. Entonces, si utilizas un método químico, puedes dañar el ecosistema. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los métodos químicos, pero a veces utilizar métodos químicos. Depende de dónde estés, en una charca, en no sé dónde, puedes utilizar métodos químicos. En el río no puedes dedicarte a echar química a lo bestia para controlar, porque a lo mejor para quitar un problema ocasionas otro. Los métodos biológicos, esto es todavía peor. Y digo, para controlar una especie, meto otra especie, ¿no? Pues puedes, vale, a lo mejor puedes controlar una plaga y crear otra, o al final tienes 2, o yo qué sé. Hay que decir que en muchos países del mundo, cuando económicamente, claro, el método químico y el método biológico, la ventaja que tienen es que son relativamente baratos. Los métodos físico-mecánicos son muy caros. Claro, en los países
más subdesarrollados, y digo más subdesarrollados, digo más que España, que no sé si España es desarrollado, subdesarrollado, no sé qué somos. Pero los que están todavía peor que nosotros, que son muchos, en África, etcétera, utilizan mucho los métodos biológicos y los métodos químicos, pero suelen ser un desastre. Lo que pasa es que cuando estás desesperado y no tienes otros medios, pues es un mal menor. Y luego hay un grupo de actuaciones que para mí son las más importantes, que son los de gestión. ¿Aquí qué están? Pues por ejemplo la prevención. Pues la prevención es fundamental. Oiga, ahora estamos empezando a hacer prevención, pero antes de que saliese la prohibición de comercialización de especies, aquí se compraba y se vendía y se movía todo. Ahora por lo menos ya está prohibido. Eso es una buena norma de prevención, ¿vale? O restauración del hábitat. Si estamos diciendo que la principal causa de las especies invasoras es que tenemos hecho polvo los hábitats donde entran, oye, pues la restauración, que son medidas a medio y largo plazo, pero que es la forma de verdad de controlar a largo plazo el tema de las especies invasoras, de las que tenemos y de las que tendremos, ¿eh? Y este es el principal problema. Tenemos un ecosistema que ha sufrido una transformación absoluta, o sea, y en el caso de los ríos es alucinante, o sea, y en el caso del Guadiana ya es flipante, o sea, tenemos unos ríos totalmente transformados, que hemos pasado de una situación seminatural o lo que sea a tener una cosa totalmente regulada, artificial, que es normal porque eso se ha hecho para conseguir un desarrollo, y lo entiendo, y las regiones y la gente vive de esto, etcétera, ¿no? Pero nos hemos pasado y estamos sufriendo las consecuencias de toda esta transformación durante décadas, ¿no? Durante los años 70 o 50, toda la zona del Guadiana se ha visto altamente transformada. De tal forma que todo este exceso de aprovechamiento lo que da lugar es un empobrecimiento del estado ecológico y por lo tanto a la facilidad de la entrada de las especies invasoras. Esto es un río, bueno, pues sí, es un río, pero no es un río, esto es un río, pues, esto es un, vale, pues sí, es un río, pero desde el punto de vista de ecosistema eso no es un río. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto es un horror y aquí entra lo que sea, pues ya no hay diversidad ninguna, hay una especie que ocupa todo el lecho, pues entrará cualquier especie invasora. Pero es que esto es normal, esto es lo que hay, sobre todo en el entorno de las zonas regables de la cuenca media del Guadiana, y en muchos ríos españoles, y en el Tajo, y en el Guadalquivir, y en todos lados. Esto es un río, no lo veis, pero hay un río, ahí hay un río delante del maizal, esto es un río, y no hay ni agua. Quiere decir que, claro, pues esta es la principal causa de que haya especies invasoras, porque las condiciones del hábitat son perfectas para que una determinada especie invasora se lo pase muy bien, ¿no? Esto es el río Guadiana. El río Guadiana. De verdad, no es lo mismo cuando tú vas desde la orilla lo ves que cuando lo ves desde el aire. Cuando nosotros hacemos vuelos mensuales, es que cuando lo ves desde el aire es que te da una vergüenza, es que es un palo. No hay vegetación de ribera, ninguna. Los cultivos, claro, llegan hasta aquí porque por algún sitio tiene que pasar el agua, si no, ya no existiría. Las extracciones de árido, lo que hemos hecho, no sé, en fin. Ahora ya está prohibido, pero bueno, ya da igual, si es que ya, fijaros lo que hay. Claro, esto es camalote, pero camalote y lo que venga, porque es que lo que tenemos ya no es un ecosistema, es un canal de agua que está perfecto para que entre ahí lo que sea y se desarrolle. Claro, genera muchos problemas, ¿no? De todo tipo. Esto es el río Guadiana. En otro tramo, los cultivos hasta la orilla, vegetación de ribera no hay, la poca que hay son eucaliptos, que bueno, ni son buenos ni son malos, es que es muy pobre. Y fijaros, pues esto no sé qué es, el lecho de agua, no sé qué será, otra especie invasora. Esto se nos está dando mucho en las balsas laterales de extracciones de árido, donde se mueren de vez en cuando tantos peces, ¿vale? Porque como el agua está estancada, no hay renovación, son focos de entrada de especies invasoras. Y como no están conectados y no hay renovación del agua, ¿qué ocurre? Que aquí tenemos una explosión de especie invasora, cuando viene una crecida eso pasa al cauce. Y entonces ahí tenemos muchos problemas. Es otro sitio donde salen mucho de semilla de este tipo de plantas o lo que sea. Y es un problema. Pero esto no es un río, esto ya sería un río en su vida. Esto es vegetación de ribera, aquí ya no hay ni un árbol. No sé, en fin. Pues esto está así en todo el tramo medio de extremeño. Aquí los extremeños... no los extremeños, los españoles en general, muy amantes de los ríos, hasta ahora no lo hemos sido. Y esto hay que decirlo, no pasa nada, ¿vale? Entonces, una de las principales medidas, ¿cuál es? Intentar recuperar un poco, que haya una vegetación de ribera, que haya algo que le permita al río defenderse, además de inundaciones y tal, de la presencia de especies invasoras, ¿no? Es difícil porque el intentar recuperar esas márgenes, porque es que un río, bueno, todos lo sabéis, un río no solamente es por donde pasa el agua, ¿no? Son también las llanuras de inundación, las márgenes, necesita irse para un lado, para otro, desbordar de vez en cuando, volver, es algo más que un canal por donde pasa el agua, esto lo sabemos todos, pero
pero al final es muy difícil. Es muy difícil, ¿no? Porque necesitas disponer de terrenos que ya han sido ocupados. El concepto de dominio público español es muy bonito en la ley, es muy histórico, Alfonso X el Sabio, lo que tú quieras, pero hemos perdido durante muchos años dominio público. Se ha ido perdiendo y ha sido ocupado por los privados, de tal forma que ahora legalmente el dominio público ha desaparecido. Eso de que es inalienable, inembargable, imprescriptible, eso es una mentira, una patata, porque hemos perdido dominio público durante siglos. O sea, si de verdad cogiéramos el dominio público, a lo mejor el río pasaba por aquí. O esta autovía sería el río, ¿no? Pero, en fin, ¿qué os voy a contar, no? Claro, si nosotros tuviéramos sitio suficiente, con una buena vegetación, se regulan las temperaturas con el sombreo, se impide el acceso de la luz, hay una mayor diversidad, hay competidores, depredadores, se filtran los nutrientes que van al cauce, etcétera, pues no habría problemas de especies invasoras, ni de otras cosas, Esto, bueno, esto lo sabemos todos, ¿no? No sé si... va. Bueno, entonces, desde el punto de vista de estrategia, pues lógicamente ahora las administraciones, por narices, porque estamos recibiendo muchos palos, nos estamos especializando en el tema de lucha contra especies invasoras. Lo primero que hay que hacer, ¿qué es? Conocer el ecosistema que tenemos, ¿vale? Conocer las especies exóticas, tanto las presentes como aquellas que puedan entrar, que estén alrededor, ¿no? Por razones lógicas. Y luego ver las relaciones que hay entre los dos sistemas, ver de este ecosistema tal y como lo tengo, aunque sea degradado, cuáles son los elementos que favorecen que haya una determinada especie. Pues en esta especie se ve favorecida por la iluminación directa, porque la temperatura del agua esté por encima de tanto, porque haya presencia de nutrientes. Bueno, pues podemos o actuar directamente sobre la especie o actuar sobre alguno de esos elementos para indirectamente actuar sobre la especie, ¿no? Es bastante complicado el tema de las especies invasoras, es bastante complicado por todo, no solamente técnicamente, por conocimiento científico, sino porque luego las soluciones son difíciles de aplicar. Y luego además, tienes que estar siempre al día en esto, ¿vale? Hay muchas tecnologías, métodos, hay que estar siempre al día y hay que estar revisando las estrategias. Bueno, en fin, nosotros hay que decir que es verdad que ahora se está haciendo mucho, ahora empieza a haber normativa. Durante muchos años el tema de las especies invasoras pues era de risa. Sí, vale, si uno analiza la normativa, y empiezo por la europea, porque yo tengo la teoría que no se hace nada en España como no lo diga Europa. Si hacemos algo medianamente es porque lo ha dicho Europa, no porque nosotros... Eso sí que es verdad, esto es así. Algunas directivas pues hablan bueno, pero son como intenciones, ¿no? Que hay que regular las especies invasoras, pero no se dice cómo ni nada, ¿no? Ni se desarrolla. Bueno, diferente normativa de muchos años, hasta que sale en la Unión Europea la 1143, aquí está, del 2014, que sí que habla ya de especies exóticas invasoras y de medidas para el control de especies exóticas invasoras, pero se limita a aquellas que son preocupantes para la Unión Europea y que tienen que ser exóticas en el conjunto de la Unión Europea. Por ejemplo, el mejillón cebra no lo es, porque en la parte oriental de Europa es autóctona, ¿vale? Es curioso. Entonces, muy poquitas son. Pero está bien hecho, porque realmente lo que hace la Unión Europea es centrarse en aquellas especies exóticas invasoras dañinas y no intentar solucionar todo el problema de las especies exóticas invasoras. Aquí en Extremadura, bueno, en el tema de ríos tenemos, nosotros, bueno, en Guadiana tenemos al camalote, la Iconia crasipes, y la Pseudorasbora parva, el pececito este que hay en el collarín. En la legislación española, fijaros que la legislación española, este Real Decreto tan estupendo y maravilloso que ha liado parda, es anterior incluso, es del 2011, lo que habla ya del catálogo de especies y la limitación al transporte, ¿no? Claro, el problema que es que yo creo que ha sido un error, el intentar meter todo. Un concepto muy amplio de especies invasoras. Luego, claro, hay especies que tienen uso comercial y entonces ya empieza el lío. Entonces ahora las quito, pero ahora me recurre, pero ahora lo gano. Ya nos hemos metido en el lío este de por vida. Y yo ya confío que en Europa nos ordene un poco las cosas, porque nosotros ni de coña. ¿Vale? Este se modificó luego en el 2013, se recurrió, se ganó, yo no sé cómo está ahora, intentan cambiarlo, o sea, supongo que lo haréis de eso luego. Pero vamos, yo insisto, no es lo mismo hablar de la carpa, que sí, que vale, que es una especie invasora en lagunas oligotróficas, donde es un gran consumidor de vegetación, pero en un embalse, una carpa, en un río Guadiana que hemos visto antes, pues no es que produzca unos daños especialmente. Habría que hablar de recuperar el ecosistema. Bueno, que sepáis que las confederaciones ya estamos incluyendo en el plan ideológico todo el tema de lucha contra especies invasoras, que estamos especializando los servicios para esto porque sabemos que va a ser una burrada en los próximos años, que es ahora mismo es el mayor problema ambiental que tiene la Confederación del Guadiana, que hay una unidad especial o un servicio
que se dedica a esto, que nos coordinamos con otras administraciones y que las labores que tenemos que hacer son bestiales, desde información, seguimiento y monitorización con tecnología de todo tipo, vigilancia alerta temprana, la operación de control y erradicación, que es la parte más cara, la más vistosa, pero no es la más importante. Lo que pasa es que todo el mundo está obsesionado con esto, con los millones y los millones, pero no lo más importante, información e investigación y la gestión y búsqueda de financiación, porque no hay un chavo, no hay un duro y ya no es como antes, que te daban presupuestos. Ahora tienes tus presupuestos, que son muy poquitos, pero ahora tienes que ir a buscar en Interreg, en Live, a competir por los dineros para solucionar tus problemas. Bueno, esto me lo voy a saltar, que tenemos unos protocolos de aviso de presencia y unos procedimientos de validación, etcétera, etcétera. Todos los días, muchas veces nos llaman diciendo que hay cosas, la mayoría de las cosas son chorradas, pero hay que agradecer a la gente el que te notifiquen, oye, porque a lo mejor así aciertas con alguna de estas cosas, ¿no? De esto hay mucho trabajo oculto que la gente desconoce, ¿no? En el caso de presencia constatada también hay un procedimiento de activación de la emergencia, de notificación en la comunidad autónoma y al Ministerio para actuar lo antes posible, en previsión de que nos entre. Estamos seguros que lo próximo que nos va a entrar va a ser el mejillón cebra, es cuestión de días o de meses, no lo sabemos, ¿vale? Estamos con medidas de prevención. Bueno, hacemos lo típico, trípticos, explicando. Ahora la gente empieza a saber algo más. También, esto es discutible, ¿no? Porque aquí el problema de la gestión de la información es que se crea mucha alarma social. Tú lo intentas explicar bien, pero cuando lo explicas bien es aburrido. Mola más lo que el periodista oye de otro que dice una burrada y lo pone en la prensa. De eso hay 1000 ejemplos, ¿no? Pero bueno, esto es lo de siempre, ¿eh? La gestión de la información. Estamos intentando tener jornadas o explicaciones con usuarios concretos, regantes, etcétera, que entiendan cuál es el problema. Lo hemos metido en el programa de educación ambiental, que la verdad que esto está funcionando muy bien, ¿vale? Etcétera, etcétera. Y tenemos una aplicación gratuita, Invasoras del Guadiana, en la que cualquier ciudadano que vea algo puede mandar una foto, la tenemos georreferenciada y le contestamos. Oiga, ¿eso es una especie invasora? Pues no, pues sí, lo que sea. Y además accedes a mucha información sobre especies invasoras en el tema del Guadiana. ¿Cuáles son las especies invasoras que nos preocupa la Confederación Hidrográfica Guadiana? Las que tenemos presentes, especialmente dañinas, el camalote, Eichhornia crassipes, esa la tenemos en 150 kilómetros del río Guadiana, desde Medellín hasta la frontera con Portugal, y estamos trabajando con los portugueses. Más presentes, la almeja asiática, que está muy extendida por todo el río. Esto afecta a todos los ríos de la península ibérica. La almeja asiática viene a la zona asiática, vino por el lastre de los barcos, remonta aguas arriba y, aunque no produce unos efectos ambientales muy graves, porque de hecho es un alimento para muchos pájaros y demás, sí daña mucho a todos los sistemas presurizados de los ríos, de los regantes. Irónicamente, al que más daño hace es a los regantes que más dinero han puesto en modernizar su sistema, con sistema presurizado para ahorrar agua. Bueno, pues les obstruye las tuberías, los filtros y les hace polvo. Otras que tenemos en el Nenúfar mexicano, ya en algunos tramos más concretos, en el tramo urbano de Badajoz. No produce unos efectos ambientales importantes, pero produce una alarma social que no, hay plataformas, nos tienen machacados en Badajoz con esta especie, pero es que es una pasada. Es que yo creo que muchas veces la gente abre la ventana y se cree que el río es lo que ve desde la ventana y ya está, lo demás no existe. Ahora sí que es verdad que se nos está complicando porque como se está mezclando con el camalote, pues se nos complica el lío. Oye, el helecho no sé si lo habéis visto, el helecho de agua, la zoya. Esta es una especie que está muy extendida en todos los ríos y que cubre de golpe, pero son explosiones. O sea, de repente es vistoso, y aguante y vuelve a desaparecer. Está muy asociado, 5 minutos, está muy asociado, por ejemplo, a los niveles de fósforo en el agua. Entonces, al final, cuando tú ves una especie invasora, el problema no es lo que ves, es ¿por qué está eso ahí? Pues está ahí porque la calidad del agua pues no es muy allá y entonces favorece las condiciones. Bueno, el año pasado en el Tajo fue, ¿no? Pero bueno, en el Guadiana y en todos lados. Otra cosa es lo que diga la prensa. La Pseudolasbora parva, también está incluido en la lista de especies prioritarias de la Unión Europea, la tenemos en el río Alcoyarín desde hace ya unos cuantos años. Estamos ahí, el Estado de la Comunidad Autónoma, bueno, estamos algunos, a ver qué nos dejan hacer, estamos en ello. Claro, ¿cuál es el problema de este bicho? Que es portador de una enfermedad que es un parásito intracelular al que él es inmune, pero que se carga al resto de los peces. En Inglaterra están echando rotenona en los ríos, porque es una pasada. O sea, se prefieren cargar toda vida acuática para partir de cero, por culpa de este bicho. Lo tenemos en Alcoyarín, le teníamos en Alcoyarín y hasta un poco en el Ruecas, y en cuestión de tiempo lo tendremos en el Guadiana, porque sí, con la capacidad de reacción que tienen las administraciones, pues será dueño del Guadiana pues, en los próximos años, ya lo veréis. ¿Qué especies tenemos? No tenemos, pero hay un alto riesgo de que tengamos en el Guadiana y que estamos trabajando en medidas preventivas, el mejillón cebra. El mejillón cebra
ahora mismo ha entrado y me parece que estamos libres. En el Guadalquivir entró hace 2 años, ¿no? 2 años o por ahí entró. Está ahí Isabel. Ahora, el siguiente por vecindad somos nosotros, pero estamos libres por ahora el Guadiana, el Tajo y el Duero. Estamos ahí. El resto de Europa viene desde la zona oriental de Europa y ya nos toca a nosotros. Y además estoy seguro que el Guadiana para el mejillón cebra es como ir a, pues eso, a Cancún o algo así. Va a ser, es cuestión de tiempo. Estamos metiendo, hemos aumentado el número de control de analítica de larvas en todos los embalses, estamos metiendo maromas para control de adultos, hay una normativa muy estricta de desinfección de embarcaciones que vienen de fuera y tenemos un plan de contingencia y prevención para que en el caso de que entre, saber qué embalses hay que confinar y estas cosas. Es un problema muy gordo y muy costoso. ¿Vale? ¿Qué especies nos preocupan? El caracol manzana, que no lo hay en el Guadiana, pero lo hay en el delta del Ebro. ¿Por qué nos preocupa? Aquí ya no tanto por temas ambientales, sino porque se carga los arrozales. Se los carga, acaba con los arrozales. Claro, en Extremadura, pues en las zonas regables el arroz es muy importante y queremos evitar que esto nos entre y acabe con una economía que es importante para los extremeños. Entonces, ya hemos comunicado a las comunidades de regantes este problema. ¿Por qué? Porque ellos que están allí, si ven algo, es más fácil actuar el primer día, pero si dejas pasar el tiempo no hay nada que hacer. Como ya está en Cataluña, en el delta del Ebro, hay que pensar mal. Vamos, esto es lo que es. Pues no te extrañe que alguien para eliminar la competencia te lo suelte en otro lado. Es que esto es así. Entonces hay que advertir a la gente. Otra que nos preocupa, los briozoos que hay en el Guadalquivir. Los briozoos, que no son animales, son colonias, parecen algas, pero son de animales, colonias con estatoblastos, etcétera, que tupen totalmente las tuberías con independencia del diámetro que tengan, pero a lo bestia. Claro, es un problema tremendo para los abastecimientos de la población, para el tema del regadío y demás. Eso está en el Guadalquivir y las están pasando canutas para limpiar y controlar esto. En el Guadiana no lo tenemos, pero hemos empezado ahora las inspecciones de instalaciones para ver si lo tenemos o no, o para si lo tenemos saberlo en el primer momento. Bueno, me lo salto. Bueno, de esto no sé si os interesa acá. Aquí la Eichhornia crassipes es el principal problema que tenemos, posiblemente en España, junto con el mejillón cebra, de especies invasoras, por lo menos en términos económicos. Solamente en el Guadiana, en 12 años ya llevamos más de 31 millones de euros exclusivamente para retirar camalote. Y es poco, porque según los técnicos se ha valorado que la necesidad para tener un cierto control y poco más es de 5 millones al año solamente en la cuenca del Guadiana. Bueno, es una especie, sin embargo, que está muy extendida en todo el mundo, muy conocida por todos lados. Fijaros en la foto de la izquierda, que es de 1939 en Estados Unidos. En Estados Unidos ya tenían camalote como especie invasora y ya lo estaban dragando, como nosotros ahora, con las dragalinas de la época. Y no han podido con él, y siguen igual. Esto es el puente romano en Mérida en el 2012. Así estamos nosotros. Con lo cual, hombre, queremos erradicarlo, pero no somos tontos. Sabemos que, joder, si los americanos ni Sudáfrica ni han podido desde tal... Hombre, no digo, los españoles somos estupendos, pero, hombre, no sé. En fin, hacemos lo que podemos. Bueno, pues es una especie que flota en el agua libremente, que el principal problema es que se reproduce asexualmente, aunque también es capaz de producir semilla de 1 milímetro que va disuelta en el agua. Para que os veáis que las técnicas de erradicación son muy difíciles. Y por mucho dinero que gastemos y tal, y por mucho que nos critiquen, porque eso hay que aguantarlo también, va en nuestro sueldo, pero tela. Por mucho que nos pongan a parir, no es una cuestión de dinero. Por mucho dinero que tuviésemos, es difícil erradicarlo y lo veo muy difícil. Y controlarlo también. Bueno, pues se ha hecho la limpieza, trabajos manuales. En invierno tenemos que retirar la maquinaria y hacerlo a mano. Comprendéis que esto con medios mecánicos pues es muy difícil. Pero hay que hacerlo. Hemos metido maquinaria, estamos adquiriendo maquinaria especializada porque el resto del mundo lo tiene muy avanzado, tienen máquinas exclusivamente para el camalote y demás, ¿vale? Y bueno, pues aquí os pongo imágenes por acabar. Y esto es lo más importante en esta especie, para que os veáis lo importante que es desde el año 2004 hasta el 2017. Bueno, claro, cuando se produce una explosión como esta de camalote, en el primer momento se produce la alarma social, que de repente te dan un pastizal, te dan mucho dinero para hacer lo que quieras y tal, te suelta, venga, de golpe. No sé, nos dieron de golpe 7 millones de golpe. 7 millones, pues ¿qué haces? Pues yo qué sé, lo que puedes, compras barreras, metes gente. Yo creo que hubo en el río trabajando unas 300 personas en el río a la vez trabajando. Un caos, o sea, imaginaros. Y al final gastabas tu tiempo en que la gente nos hiciera daño y poco más, un horror, ¿no? Las inversiones se han ido modificando y cuando ya estaba controlado sin camalote, con unas inversiones, pues ¿qué es lo que ocurre aquí? Bueno, como está controlado, es igual que incendios. Como no hay incendios, ya no te doy dinero. Como no te dan dinero, ¡pum!, se dispara y dices, joder, en lugar de mantener una disciplina económica, esto es...
ya se dispara, pero de repente baja, sin embargo sin dinero. ¿Por qué baja? Porque hay unas inundaciones, joder, hubo unas inundaciones y lavó el río, no es que fuéramos nosotros mágicos, ¿vale? Y vuelve a dispararse. O sea, al final, sí es verdad que cada vez con menos dinero estamos sacando más planta, pero aquí hay un problema de tipo administrativo, que es que aquí no hace falta dinero, hace falta saber cuánto dinero tengo para poder planificarme. Si yo no quiero que nos des, yo no quiero 7 millones al año, pero hombre, dime cuánto tengo para poder planificarme. Lo que no puede ser es que ahora tengo 7 millones, ahora nada, ahora esto son especies invasoras. Si dejas de trabajar 2 meses se te va de las manos. Tienes que mantener una disciplina, como en muchas otras cosas. Bueno, los impactos ambientales que produce el camalote, pues bueno, los podéis imaginar: cadena trófica, oscurece el agua, riesgos de eutrofización, el riesgo de que entre en las zonas regables y inhabilite totalmente el regadío, y lo de menos, lo del uso socio-recreativo, ¿vale? Sí, que molesta a los piragüistas y a los pescadores, pero hombre, hay otros riesgos potenciales mucho más gordos. Bueno, y bueno, pues ya está. Yo creo, lo demás es gobernanza y ya está. Si tenéis alguna pregunta, yo he terminado. Bueno, muchas gracias.